Muy buenas tardes, ya estamos nuevamente con ustedes y la verdad me da muchísimo gusto que nuevamente nos estén acompañando en otro programa más de Acontecer Médico, con un tema que vamos a seguir, como lo hemos prometido, como otros temas, hablando sobre de esto durante todo este año. ¿Por qué? Porque, bueno, definitivamente que hay alguna situación que vemos que no se ha modificado, que se sigue todavía generando muchas enfermedades, y les estoy hablando justamente de lo que es la enfermedad renal. La enfermedad de los riñones, les quiero comentar que es la primera causa digamos, de gasto en el Sistema Nacional de Salud. Es a donde se va más el dinero que todos a través de los impuestos aportamos. Y esto obviamente está llevando al colapso del Sistema Nacional de Salud. Es por ello que vamos a estar hablando y haciendo muchas actividades relacionadas con el riñón para preservarlo o para su tratamiento oportuno. La primera causa, inclusive, en un paciente con diabetes, más bien, la diabetes es una de las primeras causas por las que la enfermedad renal va a aparecer. Hablábamos ahorita alrededor de un 40% del paciente diabético. Entonces, si usted es diabético o tiene parientes que son diabéticos, hábleles o coméntenles, porque el 40% tarde que temprano va a tener un problema de enfermedad renal. Hablando de la hipertensión arterial, es la segunda causa por la cual el riñón se va a deteriorar. En el caso de la hipertensión arterial, estamos comentando que alrededor del 30% de los pacientes que padecen de hipertensión arterial también van a desarrollar esta enfermedad. Entonces, como verán, es algo muy serio lo que estamos viviendo y por lo mismo este programa va a estar muy claro, muy bien explicado por dos grandes líderes de opinión en el área de riñón. Primeramente, me da muchísimo gusto darle la bienvenida al doctor Héctor García Bejarano, un buen amigo ya de hace tiempo en radio, ya habíamos hecho algunos programas también, y me da mucho gusto que también te integres como colaborador aquí a nuestro programa. Muchas gracias. Buenas tardes. Nefrólogo y además eres el jefe de nefrología del Hospital General de Occidente y el coordinador estatal de la enfermedad renal. ¿Es así, doctor? Así es. Ajá. Perfecto. Gracias. Y un ya buen amigo que también desde el radio, pero además un grandísimo promotor, apasionado también por lo que es la prevención y el tratamiento oportuno de la enfermedad renal, doctor Simón Ojeda, nefrólogo pediatra. Bienvenido, doctor. Sí, a tus órdenes. Muchísimos años también desarrollando muy importantes proyectos y en el Centro Médico Nacional de Occidente, en el Centro Médico Nacional de Occidente, bueno, ya jubilado, ¿no, doctor? Ya jubilado. Pero no descansando. Trabajando. Exactamente, sí, porque ahora resulta que los jubilados ya de repente ya no quieren hacer nada y es una fuerza de trabajo activa, que debiera estar activa, que todavía hay muchísimo que hacer, hay muchísimas cuestiones de enfermedades, de beneficencia, bueno, de voluntariados, ¿verdad? Que la verdad, que todos aquellos que están jubilando todavía pueden tener pues un aporte de productividad dentro de nuestro país. Vamos a arrancar entonces con lo que es la realidad de la enfermedad renal, porque se ha hablado mucho, lo hemos nosotros tocado, pero primeramente, hablando de la realidad de la enfermedad renal, doctor García Bejarano, ¿tú qué opinas de cómo estamos en este momento, a partir de este momento, viviendo la enfermedad renal aquí en México? Bueno, la enfermedad renal crónica, sí, ha ido incrementándose pues en los últimos años en una forma muy acelerada, ¿sí? En el cual las prevalencias y las incidencias se han cambiado en los últimos 5 años, ¿no? Sobre todo la prevalencia que teníamos, ¿sí? En el año 2005 hablaba aproximadamente de 400 o 500 pacientes por millón de habitantes, y en la actualidad ahorita tenemos casi 1000 pacientes por millón de habitantes, ¿sí? Entonces ha ido incrementándose aceleradamente. Y la incidencia, pues también, ¿sí? En los últimos, también hace 5 años teníamos una incidencia aproximadamente de 250 pacientes por millón de habitantes, y en la actualidad andamos ya alrededor de casi 500 pacientes por millón de habitantes. Duplicando, ¿sí? Prácticamente. Entonces, esto casi estamos casi a la par, o inclusive ya pasamos algunos de los países que tenían mayor incidencia, como era Estados Unidos, que eran 370 pacientes, ahorita 380, 400 pacientes, y nosotros ya los rebasamos a ellos. A Japón también, que era otro de los países que también tenían mucha incidencia, también los hemos rebasado. ¿Será? ¿Sí? Perdón, sí, doctor. Y se ha visto pues que el incremento pues de la enfermedad renal, pues, o sea, viene aunado también pues, a muchos factores de riesgo, como lo mencionabas, ¿sí? Que es la diabetes, ¿sí? La propia hipertensión, ¿sí? Y algunas de las enfermedades crónicas degenerativas que se han ido incrementando, como la obesidad, la hiperlipidemia, o sea, el colesterol alto, ¿sí? Claro. ¿Sí? Y procesos infecciosos, etcétera, ¿sí? Cambios de hábitos que estamos teniendo, ¿sí?
drogas, tabaquismo, etcétera, que han ido incrementando también aumentar la enfermedad renal. Pues un panorama bastante difícil. Doctor, antes de salir al corte, me gustaría que tú, bueno, como un apasionado de esto, yo creo que nos conocemos hace 25 años por lo menos. Así es. Y de alguna forma hace 25 años apenas empezaba la nefrología aquí apareciendo en el Centro Médico Nacional de Occidente. Tú creo que has sido uno de los promotores principales de la prevención, sobre todo, pero también de hacer algo. Y hasta la fecha, ¿tú consideras que ya se está tomando alguna acción? Bueno, definitivamente, como se ha comentado, nos falta mucho por caminar, ¿no? Sin embargo, ya se ha se ha sensibilizado mucho. En la población pediátrica, por ejemplo, la gran incidencia de enfermedad renal terminal secundaria, uropatía obstructiva como complicación de malformación de aparato urinario ha disminuido mucho, porque ahora la detección oportuna, ya sea intraútero en 25, 28 semanas gestacional para hacer un diagnóstico antenatal de la uropatía obstructiva, se hace más sistematizado. Los pediatras están viendo ya con mucha curiosidad una infección urinaria recurrente, de tal forma que esto considero que sí se le ha dado un lugar cuando menos preponderante. Sin embargo, falta mucho por caminar. Falta mucho porque hay muchas enfermedades que el diagnóstico hay que hacerlo de manera oportuna. Cuando no se hace antenatal, ver los primeros signos o síntomas, que seguramente adelante lo vamos a tocar, claro, y atenderles para poder agarrarla en las fases tempranas. Eso es lo importante y es parte del objetivo de esta tarde, lo que es la realidad en la enfermedad renal. Quédense con nosotros, vamos a tener también una serie de beneficios que ahorita regresando del corte se los vamos a presentar y para que estén listos con el teléfono 3719-9763. Vamos al corte y ahorita se los explicamos. Bien, también tenemos con nosotros a Margui López, quien es responsable y es nutrióloga ella de profesión y maneja todo lo que es el programa de seguimiento para aquellos pacientes que son detectados con algún problema renal. Específicamente la nutrición renal la lleva a cabo en el Centro de Atención Integral Fresenius Kabi, Centro de Atención Nutricional Integral, que está ahí por Justo Sierra. Ahorita Margui nos va a dar todos los detalles. Margui, ¿qué opinas y cuál sería en este caso el siguiente paso? Porque hacer prevención es muy sencillo, ya detectaste, pero ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esos pacientes que salen con algún problema de huellas o simplemente proteínas en la orina y que ya tienen algo muy latente de que hay un problema en su riñón? ¿Qué sigue? Bueno, se les da, ya que tienen el diagnóstico, se les da una cita gratuita con un médico especialista. Él es el quien va a detectar y le va a decir cuál es el siguiente paso. Bueno, el siguiente paso sería obviamente empezar su tratamiento médico o farmacológico con un especialista y bueno, de ahí se deriva con la nutrióloga. Si es que realmente necesita tomar el tratamiento farmacológico, como es el ketosteril o el Fresupor, y ya de ahí pues ya es un tratamiento con seguimiento. Perfecto. Algo muy importante es precisamente esto, de que no es nada más de que ya se le da una dieta o se le da algún tipo de directrices, sino que se le lleva de la mano. Eso me gusta mucho del programa que Fresenius Kabi tiene y este producto como es el ketosteril, que va a suplir las proteínas, permite justamente que la persona que tenga un daño en el riñón puede durar hasta 5 o 6 años sin necesidad de llegar a una diálisis peritoneal o a una hemodiálisis, cosa que eso es algo bastante positivo. En este caso, digamos ya una vez que caen contigo, ahora sí que llegan contigo, ¿cómo haces el abordaje y en este caso, durante cuánto tiempo permanecen al pendiente de ese paciente? Bueno, al paciente que llega ahí con nosotros al Centro de Atención Nutricional, pues se le explica cómo es el tratamiento, lo importante que debe de ser tomar sus medicamentos, lo que es el tratamiento nutricional y pues si el paciente lo permite, pues se le da el seguimiento hasta que él decida seguir tomando el medicamento o hasta que llegue al tratamiento sustitutivo. Esto es, son citas frecuentes, o sea, se les está dando una cita cada mes, cada 15 días, dependiendo la gravedad del paciente.
Y pues bueno, la verdad los pacientes siempre aceptan el tratamiento, entonces se apegan mucho y hay pacientes, como usted comentaba, que tienen hasta 5 o 6 años, inclusive hasta 10 años tomando ketosteril más dieta. Perfecto, Margie. Bueno, ¿y por qué no nos dices qué costo tiene, si es que lo tiene, y en este caso, en dónde están ubicados? Bueno, estamos ubicados en Justo Sierra 2570, la colonia es Ladrón de Guevara, es exactamente a 2 cuadras de López Mateos, y el costo del medicamento es de 980 pesos, y ahí en el Centro de Atención Nutricional se maneja un 20% de descuento, entonces se les da el certificado y les salen 785. Después de 5 meses se les da una credencial que se llama Keto Club, que tiene varios beneficios. El primer beneficio, bueno, que tiene un costo más accesible, es en 770. Y bueno, también tiene, por ejemplo, citas o se les da pláticas a los pacientes, se les da talleres, inclusive pláticas con tanatólogos, psicólogos, y si tienen necesitan algún cuidado de sus pies, etcétera, etcétera. O sea, se les da como un tratamiento integral. Perfecto, bueno, pues como verán es muy importante la prevención, pero no nada más detectarlo, sino también el abordaje. El abordaje, como verán, Acontecer Médico está uniendo estas partes para que sea un tratamiento integral y además por largo tiempo para prevenir y darle continuidad a todos los tratamientos preventivos y que al final pues la calidad de vida se mantenga por el mayor tiempo posible. Muchísimas gracias, Margie López, quien coordina justamente este Centro de Atención Nutricional Fresenius Kabi. Muchísimas gracias. Excelente entrevista realizada por un servidor, ¿no? Pues si no, ¿quién? Bueno, estamos de regreso. Fíjense que esta brigada la hicimos en diciembre en Plaza del Sol, en la Plaza del Sol. Estuvo muy padre, ya los habíamos comentado y es parte de lo que vamos a estar haciendo otra vez a partir de marzo. A partir de marzo más bien, vamos a hacer diferentes actividades para que obviamente no nomás estemos viéndonos aquí en la televisión, sino que en persona podamos platicar y todas las dudas que tengan para nosotros derivarlos a los especialistas y ellos les empiecen a dar el tratamiento que ustedes requieren. Así que si son diabéticos o son hipertensos o no lo saben, estén al pendiente porque vamos a tener ya la primera brigada Acontecer Médico este mes de marzo. Entonces ya próximamente le daremos las fechas. Hablando de la enfermedad renal, estaríamos entonces también hablando de cuáles serían las etapas. No es que por razones de tiempo o una evolución de la vida empiece uno desde bebé y a los 30, 50 años, ya me toca que los riñones se me terminen de funcionar o terminen de funcionar. No es así. Para ello, bueno, nuestros especialistas estamos comentando las diferentes etapas, doctores. Doctor Simón, nos quedamos contigo acerca de que dices que en los niños, bueno, se está empezando a hacer un poquito más el abordaje oportuno. En el adulto, bueno, el doctor García Bejarano creo que también ya lo hemos estado viendo. Pero aquí me gustaría que aprendiera nuestro público cuáles son las diferentes etapas, que decía yo no tiene nada que ver con la edad, sino simple y sencillamente el deterioro que puede tener un riñón. Si gustas, doctor, empezaríamos con la primera etapa de la enfermedad renal. Sí, muy bien. En realidad hay clasificaciones de la enfermedad renal y esta que se hizo en la Unión Americana hace unos cuantos años, prácticamente 7 años, creo que es muy práctica porque la primera etapa que se habla de una función renal normal, ya hay trastornos dentro de algunas anormalidades en los exámenes de laboratorio, algún tipo, como por ejemplo proteinuria, que lo vas a comentar más adelante. Sin embargo, si nosotros hablamos de porcentajes para ser prácticos, todo aquel que tenga un porcentaje funcional de 90% más, se considera dentro de este rango de función de aclaramiento normal. Sin embargo, tiene algunas anormalidades o hallazgos, como por ejemplo proteinuria o algún otro hallazgo de alguna enfermedad renal silenciosa, que no tiene manifestación clínica en la mayoría de las veces. Okay. La etapa 2 ya es un deterioro de un 30% menos de la función renal. Es decir, estamos hablando de 60 a 90, por decirte. Okay. En este caso, además de tener algunas anormalidades como hallazgo, ya empiezan a aparecer algunos datos
de laboratorio, como el incremento de los elementos azoados que se detienen en la sangre por no ser depurados de manera correcta, no ser filtrados. Si me permite, doctor, no sé si me puede regresar el back 1, bueno, la imagen 1 que estuvimos viendo, esta tabla, donde viene precisamente lo que es la primera etapa. Yo quisiera, para que quedara muy claro aquí, no hay síntomas, o sea, está asintomático, un poco resumido lo que dices. Aquí lo que decíamos del plan de acción sería, principalmente es el diagnóstico y el tratamiento de la causa. Hablando, por ejemplo, lo que dices, puede ser que ya por ser diabéticos, por ser hipertensos, o como decía el doctor García Bejarano, que pueden ya estar con antiinflamatorios, con cualquier tipo de otro medicamento, esto puede, aunque no tenga síntomas, pero ya puede estar en la etapa 1. Definitivamente. Ahora, la etapa 2 que tú comentas, que si nos pone por ahí también la tablita de la etapa 2, pocos síntomas clínicos. El plan de acción aquí sería la evaluación del esquema de prevención y en este caso empezaría a buscarse el freno de la progresión de la enfermedad. Ahora sí, doctor, en ese sentido, los porcentajes, entonces, en la 1, ¿de cuánto es? Tiene de 90% igual o más de función. De función. Y la 2 es del 60 al 90%. Perfecto. Estamos siendo muy generales para no entrar en una supuesto. situación de 89 y 59, o sea, muy generales, ¿no? Cerrando cifras y además así sea es, muy entendible. Así es. En la etapa 3 estamos hablando entonces, si tú me corrigen, si no es así, ya se presentan signos y síntomas clínicos como puede ser anemia o trastornos en el metabolismo. Así es. Y aquí en este caso la evaluación y tratamiento de las complicaciones causadas de la insuficiencia renal ya tiene que ser el plan de acción. En este caso la evaluación y tratamiento. Aquí en la etapa 3, hablando del porcentaje, ¿en cuánto andaría ya? 30 a 60. 30, 60 sí. en el 3. Y ya hablando de la etapa 4 y 5. La etapa 4 es de 15 a 30, que es una etapa predialítica prácticamente, y abajo de 15, bueno, ya está enfocándose a los reemplazos funcionales, que puede ser trasplante anticipado o programa de diálisis en sus modalidades. Correcto. Y doctor García Bejarano, aquí en este caso, por ejemplo, tanto en México como en muchas partes del mundo, pero hablabas de un retroceso o simplemente no hay un avance en abatir la cuestión de la enfermedad renal. ¿Quiere decir que en México la inversión que se hace a nivel de salud, a nivel nacional, sigue siendo nada más en la etapa terminal? Mira, desgraciadamente, o sea, muchos de los pacientes, sí, son detectados, pues, desgraciadamente en etapas muy avanzadas, ¿no? Okay. Sí, esa es la problemática, ¿sí? Y que las etapas 1, 2 y 3, ¿sí? Generalmente no se había hecho, porque ahorita en la actualidad ya hay muchos programas de cuestiones preventivos en ese sentido, ¿no? Perfecto. Para hacer detecciones tempranas a la sociedad, ¿no? ¿Sí? Exacto. Entonces la problemática entonces es de que desgraciadamente los pacientes llegan muy tardíamente, ¿sí? a una atención, ¿sí? Okay. ¿Sí? Entonces, o no son detectados, ¿sí? ¿Sí? Se pasan desapercibidos por, como decía el doctor Simón, son asintomáticos totalmente, nunca saben que tienen la enfermedad y la enfermedad sigue avanzando poco a poco hasta llegar a las etapas que la sintomatología en la tercera etapa o hasta la cuarta etapa es cuando dan las primeras manifestaciones clínicas, ¿no? ¿Sí? Claro, que se empiezan a hinchar, que el niño lo tienen con palidez y tiene anemia y que a veces no lo detectan que es la anemia secundaria al problema renal, sino que creen que es una anemia porque no come adecuadamente, o sea, y son tantos tabús que ha habido en detectarlos tempranamente, sí, que eso es lo que ha hecho que se presenten pues tardíamente, y esto claro que a nivel social, ¿sí? Pues aumenta el costo para el tratamiento de estos pacientes, como decías. Perfecto. O sea, que se gasta más del 20% del seguro social en la pura enfermedad renal, ¿no? Sí, o sea, únicamente, nomás en lo que son diálisis, hemodiálisis, ¿sí? Y en muy poquito pues la cuestión de trasplante, ¿no? Pero los tratamientos sí son caros, ¿sí? ¿Sí? Y eso es lo que hace que se pueda en un momento colapsar la atención de salud, ¿sí? Sí, para darle la atención a todos esos pacientes. Bien, vamos al corte. Pero lo que sí es muy acertado es de que la enfermedad renal crónica se puede detectar a tiempo, se puede detener, frenar y que no lleguen a la etapa terminal. Este punto que tú comentas, doctor, justamente es a lo que iba a comentar. Vamos al corte y ahorita vamos a abordar justamente el cómo. Regresamos.
Bueno, el cómo prevenir lo del daño renal, no se trata nada más de que nos asustemos y estemos con esta inquietud de qué va a pasar, cómo puedo saber. Pues sí, pero efectivamente ahorita vamos a ver cómo saberlo. Uno de los principales síntomas es la proteinuria. Doctor Simón Ojeda, la proteinuria, me gustaría que nos comentaras cuál es, cómo se puede detectar y qué efecto tiene sobre el riñón. Sí, bueno, lo primero que tenemos que comentar es que hay prevención y diagnóstico oportuno. O sea, son dos vertientes. Prácticamente cuando estamos detectando alguna anormalidad como la proteinuria, ya es el diagnóstico oportuno de alguna enfermedad renal. Cuando hablamos de población abierta, y ahorita antes de entrar al aire, se estaba platicando de los programas que se están llevando a cabo a niveles institucionales para población abierta, y entre ellos la detección se hace mediante cintas reactivas o exámenes de orina en pacientes de alto riesgo tamizados, para poder detectar la presencia de proteínas en la orina y la magnitud de la misma. Porque bueno, no es lo mismo tener unos cuantos miligramos o en una cinta reactiva una cruz que tener 4 cruces o más de 1.5 gramos en una recolección de orina. Esta cantidad de proteínas se pierden porque nuestro filtro renal, que tiene un sedazo muy bien elaborado, tiene una falla anatómica o estructural y entonces se está dejando perder estas sustancias que no deben de pasar a la orina. Correcto. Y nos está dando un aviso de que ya hay una normalidad en estos filtros mucho antes de que haya un trastorno funcional más importante. Es decir, todavía no tenemos depuraciones alteradas, creatininas elevadas, y sin embargo ya está la proteinuria. Entonces esta proteinuria se puede detectar de manera tanto por una cinta reactiva como por un examen muy específico de laboratorio. Y a veces hay tips que uno le da a los pacientes, como yo lo suelo hacer con algunos pacientes y padres de familia, que cuando una orina está muy espumosa, tienen que tener cuidado, ya conociendo el antecedente familiar de una. Claro. Cuando una orina tiene adherencia o capilaridad aumentada a un recipiente de cristal, deben de tener cuidado. Son detalles muy grotescos, pero que de alguna manera los pueden llevar a hacer un estudio de cinta reactiva o un examen de orina que es inocuo y que nos puede dar mucha información sucesiva. Claro, excelente. Muy bien, y bueno, viene la buena noticia es de que a partir de este momento ya pueden empezar a llamar. Vamos a tener 15 apoyos y de valoraciones nutricionales en el Centro de Nutricional Fresenius Kabi, que se encuentra aquí en Justo Sierra. Ahorita van a salir los datos. Pueden ir y no va a tener costo. Lo interesante del asunto es que si ustedes requieren, porque ya tengan algún inicio de daño renal, van a obtener un 20% de descuento al mencionar que van de acontecer médico, pero anótense con nosotros, de todos modos ya con esto aseguramos, se les va a dar 20% de descuento en un tratamiento que ahorita más adelante vamos a hablar. Este tratamiento lo que va a hacer es justamente detener la progresión del daño renal y esto obviamente de su calidad de vida. Entonces es muy importante, vamos a tener a 15 valoraciones gratuitas, donde además quienes requieran del producto se les va a dar un 20% de descuento y obviamente ahí se les va a explicar. Esas personas que una vez se les detecte que requieren de este protocolo, van a permanecer el tiempo que sea necesario con este mismo 20% de descuento. Fíjense, nada más podemos hablar de meses o años, donde van a tener siempre este descuento. Es muy interesante, tómenlo. 15 personas, estoy repitiendo, al 3719-9763, de aquí a que termine el programa, llámenos y después a través del correo electrónico acontecermedico@hotmail.com. Bien, doctor García Bejarano, aquí en este caso, bueno, estamos hablando de la proteinuria. El mejor método, como decías, doctor, pues es una tira reactiva en un examen general de orina. ¿Tú crees que, por ejemplo, todo diabético y toda persona que tenga hipertensión arterial es obligatorio cada cuánto tiempo hacerse su chequeo? Bueno, todo paciente que tiene factores de riesgo como es la diabetes, la hipertensión, pues el chequeo debe hacerse muy continuamente, ¿no? Sí, cuando ya se detecta que realmente tienen ya la enfermedad como diabetes, hipertensión, pues cuando menos cada 4 meses se tienen que estar haciendo sus exámenes, ¿no? Correcto. Cuando menos un general de orina para hacer las detecciones tempranas, ¿sí? Y aquellos que no son diabéticos o que tienen que, como decía el doctor Simón Ojeda, que tenía espuma, etcétera, pues cuando menos hacerse un general de orina. Y si el general de orina presenta proteínas, sí, pues, o sea, ver en 2 semanas si se sigue presentando, entonces ahora sí, o sea, se tiene que hacer un chequeo general, sí, con
con orina de 24 horas, de hacer las mediciones bioquímicas de creatinina, de la urea, el nitrógeno ureico, para poder estadificar a veces al paciente en qué está y buscar las causas por el cual está teniendo la proteína, ¿sí? Claro. Porque si lo detectamos a tiempo el diagnóstico y se hace un diagnóstico temprano, ¿sí? Pues se puede retardar la enfermedad o puede a veces revertirse según la etiología que esté teniendo, ¿no? Entonces, claro. Entonces, cuando menos, sí, cada 4 meses se tiene que hacer un examen de orina, los Correcto. que tienen factores de riesgo. Los que ya tienen y los que no tienen diabetes, factores, como exacto. diabetes. Y los que no tienen factores, cuando menos cada año. Cuando menos cada año. Así es. Algunas alertas, doctor, que pudiera haber, doctor Ojeda, que en un momento dado, no como paciente, padre, esposo, etcétera, o hermano, que puede decir, oye, veo que está sucediendo esto, te veo con ciertas alertas, hazte un chequeo porque a lo mejor son los riñones. ¿Cuáles serían estos? Bueno, una de las alertas más importantes en la edad pediátrica, por ejemplo, retardo en el crecimiento, trastornos en la micción, en la orina, es decir, niños que ya habían controlado sus esfínteres vesicales, que después de 1 año y medio, 2 años ya no usaban pañal, ya no mojaban la cama, a los 7, 8 años vuelven a mojar la cama, vuelven a tener escapes de orina. Esos son alertas porque varias malformaciones del aparato urinario, la primera manifestación que tiene es falsa enuresis. No es una enuresis verdadera, sino es una incontinencia urinaria secundaria a algunos factores vesicales. Interesante. El volumen de orina, por ejemplo. Alguien decía, bueno, pues si la enfermedad renal, si el riñón produce orina, seguramente el que está muy enfermo no orina. Y el que orina mucho debe de estar muy bien, y eso es falso. Okay. La gente que orina en cantidades exageradas también, lo que le llamamos poliuria, técnicamente hablando, también nos está llamando de una falta de concentración de la orina en algunos segmentos anatómicos del riñón. Demasiada cantidad de orina. Vamos a decir, hablando de un paciente adulto, estamos hablando de más de 3,5, 4 litros o 5 en 24 horas. Y los niños, bueno, depende de la superficie corporal y su tamaño. Exacto. De tal manera que esas son alertas que deben de darse cuenta. En la orina los volúmenes, en la orina permanentemente transparente, lo que nosotros vemos en los exámenes de orina, densidades muy bajas, es decir, vemos la orina que siempre es como agua, nunca la vemos amarillita, es decir, que el riñón no tiene capacidad para concentrar. Wow. Entonces nos llama la atención, entonces ya estamos sumando proteínas, concentración de la orina, volumen de la orina, continencia del aparato urinario, crecimiento del niño en caso de que un niño no está al perfil de estatura que debe de tener conforme la edad que tiene. Y quiero enfatizar crecimiento más que peso, porque somos motivo de consulta frecuentemente por un niño que está bajo de peso por factores de un ingreso inadecuado. Okay. Entonces aquí estamos hablando de crecimiento longitudinal de sus huesos que sufren como trastorno metabólico. Perfecto. Y así son una buena cantidad de datos que nos pueden orientar. El paciente adulto, bueno, el doctor lo puede comentar, pero la hipertensión, la diabetes y demás. Y ahorita hay muchas adulto, otras cosas. ¿cuáles serían estas alertas? ¿No? Pero sí, me cosas que salen a la luz no. frecuentemente. Correcto, les reitero nada más, llamen a partir de este momento, tenemos 15 valoraciones nutricionales renales, en este caso, sin costo, para que llamen en este momento y si no alcanzaron a llamar en el programa, posteriormente mándenos un correo o sigan llamando al 3719-9763, con todo gusto los vamos a seguir atendiendo. Vamos al corte y regresamos. Bueno, pues definitivamente que tenemos el punto final que sería en este caso el tratamiento. El tratamiento, les puedo dar la buena noticia esta tarde, que tenemos ya muy bien establecido un protocolo con una de las empresas líderes en esta área, que es Fresenius Kabi. Fresenius Kabi, Acontecer Médico y todos los nefrólogos de aquí del estado de Jalisco estamos conscientes de que se requiere de un mayor esfuerzo para detener lo que ya hemos estado comentando en este programa. Y es por ello que a partir de este mes de marzo vamos a buscar cada vez más el que el paciente también ponga de su parte. Ahorita yo les decía al inicio, no es posible
que las instituciones hagan, digamos como lo va a hacer el Hospital Civil ahora, que por cierto el 8 de marzo es Día Mundial del Riñón, y siempre tienen lo que es una valoración o diagnóstico oportuno. Lo puede hacer el Hospital General de Occidente, lo podemos hacer como acontecer médico, lo podemos hacer el que sea. Y decíamos, pero ¿de qué sirve si al final el paciente decide que por ahorrarse unos pesos, entre comillas, mejor va a lo alternativo? Eso está terminando con el cuadro. El hecho de que vayan, por ejemplo, con este tipo de tratamientos milagro, realmente nos está complicando todavía mucho más esta situación de la enfermedad renal. Pero antes de abordar esto, doctor García Bejarano, quedó pendiente lo que sería en este caso las alertas para el adulto. Ya lo vimos, las alertas para los niños, ¿cómo un adulto puede tener alertas? Así también como pasa también en los niños, ¿sí? Los cambios de los hábitos miccionales también son muy importantes también en el adulto, ¿sí? ¿Sí? O sea, el cambiar también la forma de la cantidad de orina, también el volumen aumentado, ¿sí? La orina espumosa, ¿sí? Y el cambiar el hábito nocturno, ¿no? Sí, o sea, de tener lo que se llama nicturia también, o sea, lo que levantarse en la noche varias veces, ¿sí? O sea, ya no se mojan en la cama, pero porque el adulto tiene la sensación, entonces la sensación de orinar, pues se levantan y van a orinar, ¿no? Entonces, los cambios de estarse levantando continuamente en las noches. ¿Cómo diferenciar esto de, por ejemplo, de una inflamación de la próstata? Bueno, puede ir aunado al mismo problema, ¿no? Que el mismo procedimiento inflamatorio de la próstata, pues hace que tengan esos, sobre todo en el hombre, ese tipo de problemas, ¿no? Sí. Okay. Pero también las mujeres pueden tener, o sea, la sensación, pues, de estar levantándose continuamente, y esa es una también alarma de tempranas, ¿no? Correcto. El hincharnos, ¿sí? El que nos edematicemos, ¿sí? Sí, a veces empiezan que a nivel maliolar o que alrededor de los párpados, ¿sí? Sí, que también son signos a veces tempranos, ¿sí? de enfermedad. Y así como pasa también en los niños, que la anemia, ¿no? O sea, también en el adulto, pues la palidez, ¿sí? que puede tener, el cansancio, el mantenerse cansado porque tienen anemia, entonces tienden a quedar dormidos muy frecuentemente, o sea, cuando no lo hacían. Correcto. Ya no rinden en sus trabajos, ¿sí? Sí, o sea, son pues signos importantes, pues, fatigados sin energía. ¿Sí? ¿Cómo no? ¿Sí? Pues digamos, las dos listas que nos hacen, pues no son bastante preocupantes. Y bueno, en el caso del tratamiento, el abordaje entonces, poniendo un ABC, ¿cómo lo llevaríamos a cabo? En el caso de los niños, ¿qué es lo recomendable inicialmente? Yo creo que en este caso los grupos etarios son un poco diferentes, salvo las cantidades o la manera de manejar los aspectos dietarios y los medicamentos. El primer punto es que el paciente debe recibir una modificación en sus hábitos de alimentación. Correcto. Y esta modificación va encaminada directamente al consumo de proteínas, correcto, al nivel de fosfatos que debe llevar la dieta habitual, al nivel de purinas, que son sustancias que generan ácido úrico, y bueno, ya los electrolitos en cuestión, hablando de la sal o el sodio, del potasio, eso ya dependen básicamente de la condición del paciente, de la necesidad. Correcto. Es decir, hay pacientes que retienen mucha sal, son hipertensos, se hinchan fácilmente, entonces los pacientes tendrán que tener un ingreso menor de sodio. Pero hay pacientes con enfermedades renales por uropatía obstructiva, que ni se hinchan ni retienen sodio, sino lo pierden. Entonces en ellos no hay que restringirles el sodio. Claro. Pero lo que son proteínas, fosfatos y purinas, eso es básico. Y la cantidad depende del tamaño del chico, tomando en consideración lo que requiere para su metabolismo. Puede ir desde 1.5 gramos en los niños muy pequeños por kilogramo de peso de proteína magra pura, hasta 0.75, que es lo parecido a lo que se hace en el adulto, o incluso quienes bajan hasta 0.5 gramos por kilo, cuando son suplementados con alfa-cetoanálogos de aminoácidos, como lo vamos a comentar. Detalle, claro. Pero el adulto prácticamente es lo mismo. Es el mismo. Bueno, entonces, entrando en materia, yo les decía que la buena noticia de esta tarde y que de aquí en adelante vamos a estar muy insistentes es que en lugar de ir con estos tratamientos milagro, hierbas
homeopatía, en fin, cosas que no los van a sacar del apuro, sino que lo único que van a hacer es perder un tiempo precioso. Lo mismo la cuestión de la ingesta del agua, que en ocasiones dicen, pues toma mucha agua y con eso se te quita. O aviéntate la hierbita de cola de caballo, y aviéntate el no sé qué rollo del fraile, no sé qué cosas. Se avientan cada cosa que de veras, en serio. Al mismo tiempo, la cuestión del abandono del tratamiento médico, eso complica, porque entonces se dejan o se dejan llevar por el hecho de ahorrarse una lana por las hierbas, que salen más económicas, dicen, no, pues a todo dar, entonces mejor dejo lo demás. Eso está pésimo. La otra también es que en ese sentido, las dietas, los productos que venden, en fin, todo eso, lo único que hace es retardar. Hay un tratamiento que está plenamente comprobado y plenamente basado en evidencias clínicas científicas, que es justamente el ketosteril, que es el producto que tenemos acá esta tarde. El ketosteril sin la dieta no funciona y la dieta sin ketosteril tampoco, pero esto en este caso, ¿cuándo aplica, doctor, ya el ketosteril? O sea, tiene su indicación muy precisa, que es exactamente en la etapa 3, 4, ¿sí? O sea, pero principalmente en la etapa 3, ¿sí? Ajá. ¿Sí? Que es donde realmente el producto tiene esa cualidad de frenar Claro. el daño. Perdón, doctor, si nos ponen la tabla de la etapa 3, para que más o menos nos sigan de a qué se refiere con la etapa 3, sí, doctor. Entonces, en la etapa 3, sí, o sea, donde se puede frenar o retardar la progresión del daño, Claro. ¿sí? A la etapa 4 o hasta la etapa 5, ¿no? Exacto. Sí, donde pudiese también, sí, ahora sí, o sea, planear, ¿sí? Sí. ¿Sí? El tratamiento a futuro del paciente, o sea, como decía el doctor también, si me dijera, hacer un trasplante anticipado, ¿sí? O hacerle un acceso vascular adecuado al paciente para un tratamiento de su hemodiálisis, ¿sí? Claro. O la colocación de un catéter abdominal de Tenco para hacer su diálisis peritoneal, pero en una forma pues planeada, ¿sí? Exactamente. Sí, o sea, que es lo que en realidad pues hacen ese tipo de productos. Correcto. ¿Sí? Bien, doctor Ojeda, en este caso estamos viendo lo que es la etapa 3. Si quieren luego manejen la 4 y la 5, la tabla, porque nos gustaría que el teleauditorio se diera cuenta, en qué momento deben de abordar o deben de ir a lo que ahorita estamos promoviendo, que les recuerdo son 15 valoraciones en este Centro Nutricional Renal de Fresenius Kabi, donde justamente sería detectar a tiempo si hay alguna situación para ponerlos en este protocolo. Con este protocolo del ketosteril más la eliminación que tú decías de purinas, de todo lo que son la cuestión de proteínas, ¿en cuánto tiempo se puede detener el enfrentar un paciente a una diálisis? Bueno, eso no es fácil decirlo, sería un pronóstico errático completamente, que no nada más depende del plan terapéutico, sino hasta de la etiología de la enfermedad misma. Sí, claro, por supuesto. Es muy variable. Aquí el punto que yo sí quisiera enfatizar es que el uso de alfa-cetoanálogos, de aminoácidos como el ketosteril, que lo estás tú mencionando, aparte del objetivo fundamental que el doctor enfatizó en etapas tardías o medianamente tardías, como la etapa 3, en el paciente desnutrido pediátrico nosotros lo hemos, en lo personal yo le doy mucho énfasis, porque las dietas fueron una controversia en gran parte de los años. Hace 10, 15 años los pacientes que veían menores de 16 años no les daban dietas bajas en proteínas porque decían que la desnutrición era peor que la uremia. Entonces ahorita el advenimiento de estas sustancias hace que el paciente, independientemente de que mejore los niveles de urea por los mecanismos bioquímicos internos que hace el ketosteril, también da un aporte nutricional que sustituye al filete de la dieta que no se pueden comer. Exacto. Porque el filete de la dieta sí libera nitrógeno y ketosteril no libera nitrógeno, que ese sería el punto fundamental para usarlo como un aporte nutricional y que desde luego no es sustituido, y no quiero verme mal, pero no es sustituido por una cantidad de alimentos que andan por ahí, líquidos que se los dan enfermos renales, que eso sí promueven proteínas que elaboran nitrógeno. O sea que al final no es... No es exactamente, a lo mejor sí te nutren, pero no detienen la progresión, como lo estamos comentando. Y aquí queremos matar a dos pájaros de una pedrada. Claro. Detener la progresión y dar un aporte nutricional para no desnutrir al paciente. De esta manera tú ves un muchacho de 19 años que va al gimnasio en etapa 2-3 de insuficiencia renal y que físicamente no le es notorio que tenga el problema. Crea masa muscular, porque esta sustancia con el ejercicio crea masa muscular. Y tiene una calidad de vida y una situación anatómica y funcional muy diferente a cualquier otro paciente renal tratado de otra manera. Claro, perfecto. Por supuesto.
Doctor García Bejarano, por ejemplo, en este caso, ¿cuál sería el camino? Yo voy a que me hagan un chequeo, voy a Fresenius Kabi, al Instituto Nutricional. Bueno, me dicen, tú necesitas hacerte un examen de orina, tengo proteínas, Dios no lo quiera, pero bueno, de alguna manera me dicen, tienes un problema renal. Voy contigo. ¿Cuál sería el siguiente paso? Pues primero confirmar si realmente tienes el daño renal, ¿no? ¿Sí? Correcto. Entonces la confirmación del daño pues se hace pues con exámenes de laboratorios más a fondo, ¿no? ¿Sí? Desde ya de sangre, ya de sangre, tomar cuando menos una creatinina y una urea, ¿sí? Okay. ¿Sí? Pues el propio general de orina y los electrolitos, ¿sí? Correcto. ¿Sí? Y podemos ya clasificar o especificar si de veras hay un daño o no hay un daño. En el caso de la clasificación, ¿sí? Va en relación directa también, por ejemplo, en el caso de la cantidad de proteína que hay en la orina, pues se puede decir, vas apenas arrancando o ya estás ya medio fregadón. Bueno, pues, o sea, es con la creatinina propia, ¿sí? La creatinina, ¿sí? Los tóxicos que tenemos circulando en sangre, que no son eliminados, o sea, esa es la que nos va a dar, en fin, la pauta de funcionalidad renal, ¿sí? Y el otro, pues, es la detección temprana que se hace por medio de la proteína, ¿no? Porque nos está diciendo, tienes un daño, ¿sí? La proteína. Claro. El aumento de proteínas, sí, o sea, pues claro que entre más proteínas tenga, pues el daño va a ir siendo mayor, ¿no? ¿Sí? Claro. Pero va a ser principalmente por la determinación bioquímica por sangre lo que vamos a hacer. Y en un momento dado hasta una recolección de orina de 24 horas, ¿sí? Claro. ¿Sí? Para que a veces tiene sus sesgos de claro. error porque no lo recolectan adecuadamente, etcétera. Entonces puede haber falsas positivas o falsas negativas, ¿sí? Sí, entonces, o sea, no es muy confiable. O sea, ahorita en la actualidad a nivel mundial se han estado haciendo algunas otras tablas ecuaciones y todo eso para poder calcular mejor, ¿sí? Y luego estadificar también la creatinina que tenemos los mexicanos con los que tienen los americanos, los franceses, ¿también por la cuestión raza, ¿sí? Tiene que ver? También tiene que ver. Entonces el negro, el blanco, o sea, el asiático, o sea, todos tienen diferentes, entonces se tiene que estadificar principalmente pues lo que es la creatinina, ¿no? Y correcto. Una vez estadificado, o sea, poder nuestras tablas ya de las fórmulas que existen para poder estadificar el daño renal, pues ya poderlas hacer, ¿no? Ya poder hacer el abordaje. Y también tiene a veces los sesgos, sí, porque son muy pequeños, o sea, esas tablas no son adecuadas o son muy adultos también, ya no son, o que están embarazados o que tengan algún otro tipo de problemas físicos, etcétera, puede tener los sesgos y los rasgos de errores que podemos tener de hacer un diagnóstico de ese tipo. Entonces, el ketosteril se utiliza en adultos, también, por supuesto. También se usa en adultos. ¿Cómo se maneja el producto? Pues esto va a ir dependiendo exactamente por el deterioro que se estén presentando, ¿no? En qué etapa de la enfermedad renal lo estamos detectando, ¿no? Claro. Sí, entonces pueden ir desde 2 tabletas antes de cada alimento, 3, 4 o hasta 6 tabletas a veces conforme pues va aumentando para tratar de frenar, es frenar, o sea, no estamos hablando de que se va a curar. No, por supuesto, ¿no? Pero frena la progresión. Frena un poco más la progresión o retarda el requerir un tratamiento dialítico. Exactamente. ¿Sí? Doctor, ¿en los niños también se puede manejar el ketosteril sin ningún problema? Absolutamente, incluso en los lactantes puede fraccionarse y mezclarse con las papillas que estén indicadas según la dieta. Se muele la tableta y qué padre. Sí. Y de hecho la tolerancia es mucho mejor mezclada con los alimentos que independiente para no dar manifestaciones secundarias en el aparato digestivo. Exacto, sí. Perfecto. Quiero yo comentar algo y si me hacen favor de recapitular un poco con las diferentes etapas, me gustaría ya en la recta final del programa que me vayan pasando, por ejemplo, lo que es la etapa 1. Entonces estamos hablando de que en este sentido, en la etapa 1, bueno, es un problema, no hay problema de síntomas en ese sentido, doctores, pues, si hay algún desacuerdo o algo que le podamos agregar en esta etapa, entonces no tienen síntomas, pero sin embargo aquí lo importante es el diagnóstico oportuno, ¿no? Yo creo que esa es la conclusión que podemos ir teniendo con esto. En el caso de la etapa 2, aquí estamos hablando de que hay algunos pocos síntomas clínicos, ya se mencionaron las alertas, la orina espumosa, los niños que se orinan en la noche otra vez, o en su defecto el adulto que se tiene que estar levantando varias veces. En la etapa 3 tenemos justamente que aquí sí hay signos y síntomas, entre ellos la proteinuria, o sea, proteínas en orina, donde en cierta manera también se ve la orina ya espumosa y de alguna forma ya puede haber ya esa palidez porque hay esa anemia. En la etapa 4, bueno, aquí ya en este caso ya es todo
muy obvio y de alguna forma ya se prepara para tomar la mejor elección, que vendría la etapa 5 como etapa terminal, donde es o la hemodiálisis, diálisis peritoneal o engrosar la lista de los trasplantes, ¿no? En espera de un órgano, que ese es uno de los grandes problemas. Bueno, tenemos aquí algunas preguntas del público antes de despedir el programa. Dice, ¿la insuficiencia renal es hereditaria? ¿Sí? Sí, bueno, no es hereditaria. Se puede tener como causa enfermedades familiares. Ok. Es decir, hay enfermedades familiares como una que se llama síndrome de Alport o enfermedad de Alport, Okay. a donde varios miembros de una familia pueden tenerla y se puede heredar ligada al cromosoma X. Ok. O la enfermedad poliquística como causal de enfermedad renal terminal puede ser la forma adulta, que es de manera dominante de padres a hijos, o la forma infantil, que no necesariamente se transmite. De manera que sí hay familias enteras con un padecimiento renal progresivo. Ok, Sí existe. hay un factor predisponente genético en un momento dado. Bueno, no? sí puede haberlo, Sí lo hay. pero hablémonos de situaciones de alteraciones de ciertos grupos de cromosomas que Correcto. dan a la postre la enfermedad Alguna familiar. situación. Correcto, y gracias a Sonia Gómez de la colonia Jardines del Valle por esta pregunta. Alfonso Noguera de la colonia Monraz nos pregunta, ¿es malo para los riñones tomar alcohol y o refrescos? Bueno, o sea, si ya hay un daño ya bien establecido, pues claro que sí, que sí es un factor de riesgo Ok. para la progresión del daño. ¿El fumar es malo para personas con insuficiencia renal? Sí. De Zapopan, Rodrigo Ruiz. Sí, definitivamente. Definitivamente. Ok, bueno, aquí nada más un último caso que yo les decía. Dice, fui con un homeópata que está por las Águilas, padezco del riñón, me trató con unas agüitas y hierbas verdes y cada día me siento más hinchada y débil. La doctora dice que voy bien porque hasta ahorita estoy tirando todas las proteínas. ¿Es normal que me sienta así? De la señora Margarita. No, pues No, definitivamente definitivamente no. Entonces, no porque esté tirando las proteínas que se está aliviando, al Se contrario. está tirando las proteínas, está Qué yendo barbaridad. peor. Está empeorando. Híjole. Bueno, Esther Medina de Tonalá dice que si ocasiona proteinuria el no tomar suficiente agua o hacer demasiado ejercicio. No. Nada No, que ver. No tiene que ver eso. Nada que ver con esto. Bueno, perfecto. Bueno, pues por último, porque ya se nos ganó el tiempo, recuerden las valoraciones y una última conclusión, doctor García Bejarano, un último mensaje. Bueno, pues, o sea, primeramente al público en general, ¿sí? Primeramente, o sea, hacerse chequeos, sí, o sea, Orina, cuando menos el que no tenga factor de riesgo como diabetes, hipertensión, obesidad, hacerse un chequeo anualmente, sí, no automedicarse, sí, o sea, no tomar medicamentos que no sean indicados o que no se requieran, ¿verdad? Sí, Además. sí, como muy frecuentemente hacemos de que llegamos cansados y que se toman un antiinflamatorio, un esteroideo, etcétera, sí, Claro. o empiezan a tomar medicamentos y a la larga Sí. empiezan a hacer el daño a nivel orgánico renal, ¿no? Perfecto, Entonces lo primero yo creo que es un Ese chequeo, sería el punto. chequeo, Chequeo. sí, y no automedicarse. Automedicarse. Doctor Simón Ojeda, un último mensaje para nuestro auditorio. Pues comentar que aparte de lo que se habló de la dieta y el ketosteril, pues existe una buena cantidad de enfoques como medicamentos que disminuyen la proteinuria, medicamentos que controlan mejor el ácido úrico. Es decir, yo siento que este es un tratamiento integral, que Por todo supuesto. tiene un lugar, que realmente si nos enfocamos de una sola parte no obtendríamos los mismos resultados. Y a la larga van a venir promesas, no nada más de la medicina genética, sino ya hay medicamentos por ahí publicados a nivel internacional Excelente. que tratan de frenar la fibrosis Ujú. mediante algunos factores, y yo creo Excelente. que va a haber noticias, no para curar, pero cuando menos para frenar y retrasar Todavía. el daño renal. Más. No, hombre, pues excelente. Creo que ha sido un programa en el que estoy seguro que les van a quedar dudas. Vamos a hacer más programas sobre este tema y de todos modos estamos a sus órdenes en el 37199763. Sigan llamando para estas valoraciones. Y yo como último mensaje, yo creo que yo les dejaría, uno muy importante, puede el gobierno, puede las autoridades, pueden los médicos, pueden los medios de comunicación, podemos exponer esto, pero si no hay la voluntad del paciente de apegarse a los tratamientos basados en evidencias serios, éticos, realmente no vamos a avanzar en ninguna de las enfermedades y en el caso de la enfermedad renal no es la excepción. Muchísimas gracias, doctores, por acompañarme esta tarde. Gracias. Muchas gracias. Esperemos tenerlos pronto por aquí. Y a ustedes muchas gracias, sigan llamando y también recuerden que estamos en Facebook, Twitter y acontecermedico@hotmail.com y por supuesto nuestro portal www.acontecermedico.com. Ricardo Ursúa, me despido de ustedes y les doy la más
encarecidas gracias. Hemos tenido unas llamadas impresionantes de agradecimiento y varios pacientes que estamos sacando adelante con el apoyo de nuestra red de médicos. Muchísimas gracias, buenas tardes.